Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy vamos a hablar de ovnis. Hoy vamos a hablar de posiblemente los primeros casos en la historia de España y una de las primeras fotografías de ovnis del mundo. Y ocurrió en las Islas Baleares, en la archiconocida isla de Ibiza. 1950 fue la primera vez que los diarios de las islas se hicieron eco de una noticia: el avistamiento de un platillo volante en marzo de 1950. El fenómeno ovni solo estaba en boca de todos en Estados Unidos, con el archiconocido ovni de Roswell. Pero ya en Baleares y en España ya había muchos avistamientos. La historia es espectacular. La fotografía es espectacular. Si la buscáis, ovni de Ibiza, años 50, podéis ver una fotografía borrosa donde se podían ver una formación de platillos volantes sobrevolando la isla. El aparato, tan grande como se ve la luna, tendría las características de una nave alienígena. La marcha del platillo era giratoria, como la de los molinetes de los fuegos artificiales. Tiene una ligera forma ovoidal, con una especie de 5 colas luminosas. El avistamiento fue portada en periódicos de buena parte del mundo, desde el Diario de la Noche de Madrid hasta el Universo de Ecuador. No solo por ser el primer platillo volante fotografiado, sino para dar eco de que esa fotografía seguramente fue una de las primeras fotografías del mundo que se veía de forma tan clara un objeto con 4 o 5 más alrededor. Antes de que pase un mes, el 9 de abril, una página del diario de Ibiza se inicia así: en la redacción de este diario se recibió la noticia de que en ciertas partes de Ibiza, principalmente en la parte norte, se habían visto platillos volantes cruzando el espacio a gran altura, acompañados de un potente zumbido, aureolados de cegadora luminosidad y con una velocidad desenfrenada. El 5 de octubre de 1951, el tono se puso más serio, y el diario publicó una entrevista a un marinero del velero Joven Teresa, que afirma que cerca de Cala Espart, al regresar de cargar madera en otra cala, él y su tripulación vieron una cosa en forma de embudo brillante que se paraba en el vacío y que se podía comprender que era dominada o gobernada por alguien. Al día siguiente, al menos otros 7 ciudadanos afirman haber visto el objeto. Los especialistas del fenómeno ovni hablaban de nave nodriza, avistada en Mallorca e Ibiza, ya en 1953. Y se hizo ya famoso porque ya
estas historias de ovnis se citaban en distintos libros conocidos de ufología. Hay que pensar que el fenómeno ovni, el término ovni, UFO en inglés, no fue acuñado oficialmente hasta el año 53. Sin embargo, hasta el año 60, el diario de Ibiza y la mayor parte de la prensa española aún seguía hablando de platillos volantes. ¿Qué ocurrió en Ibiza? ¿Qué eran esas luces que se empezaron a ver, esos platillos volantes a principios de los 50 y siguieron 3 años más tarde? ¿Por qué aparecían en esa zona? Una zona que se dice que puede tener bases submarinas de ovnis. Una zona que está enclaustrada en el llamado Triángulo del Mediterráneo. Un triángulo imaginario que va desde Ibiza a Mallorca y el Levante. Ha habido muchos avistamientos en esa zona, pero muchos no han tenido eco en la prensa local. El más conocido fue el caso del ovni de Manises. Y a lo mejor lo que no sabe mucha gente es que la primera vez, el primer momento que se vio el ovni fue en Mallorca, en la isla de Mallorca. Y fue un hombre que estaba en su campo y vio un objeto posarse encima suya. Cogió una cámara de fotos y le hizo una foto. A partir de ahí la historia es muy conocida. El ovni empieza a perseguir un avión que iba de Mallorca a Madrid, haciéndolo parar en el aeropuerto de Manises. Y después, un caza, tripulado por Fernando Cámara, salió de su base para perseguir al ovni. Este objeto se pudo ver en Mallorca y en el aeropuerto de Madrid y en Manises. Pero todo eso empezó, como he dicho, en Mallorca. Así pues, las dos fotografías más importantes de la historia de las Baleares fueron la del año 50 y la del ovni de Manises. ¿Por qué, si fueran pruebas de algún ejército, si fueran naves hechas por el hombre, por qué sobrevolaban la isla de Ibiza? ¿No es mejor sobrevolar algún desierto para hacer pruebas? ¿O hacerlo en un lugar donde no haya casas y gente? Nunca se ha dado explicación a este fenómeno, a este ovni. Perdón, platillo volante, como le llaman los diarios de la época. Y no fue el único. A partir de ese momento, antes no se conoce ningún dato de avistamientos, hay una serie de avistamientos que duran hasta los años 70, donde el fenómeno coge muchísima fuerza y donde ya, digamos que es la época dorada de los ovnis, hay avistamientos prácticamente en toda España. Antes de eso, seguramente uno de los primeros avistamientos y las primeras fotografías fue la del ovni de Ibiza. En la isla, conocida por sus discotecas, sus DJs y su fiesta, y sus hippies, aún se siguen viendo avistamientos ovni. Sobre todo en la zona de Esvedra, que es una montaña en medio del mar a la que atribuyen poderes, digamos, telúricos. Digamos que esa montaña que emerge del mar
hace que ahí ocurran cosas sin explicación. Ahí se han visto muchas luces, sobre todo de noche, muchos ovnis, muchos platillos volantes. La gente del lugar lo ve como algo ya normal. Pero para los diarios, que muchas veces se tomaban a cachondeo, a risa, poco a poco dejaron de hablar de los ovnis, de los avistamientos. Por eso en Baleares, si buscáis ovnis de Mallorca, hay muy poca información. Mientras que en otros lugares de España, los diarios se hacían eco siempre de las noticias de ovnis, en Baleares, misteriosamente, se hablaba poco. Y cuando lo hacían, a partir de los años 60-70, digamos que se lo tomaban como a cachondeo. Pero ha habido avistamientos espectaculares. Un diario de Mallorca recoge que un ovni, no se dan más datos, incluso apagó la luz de un faro. Y en la Serra de Tramuntana, que es la cordillera más alta de Mallorca, también se han visto luces. También hay gente que ha visto ovnis, incluso los ha fotografiado y grabado en vídeo. Así pues, el ovni de Ibiza de 1950 es la primera fotografía que se conoce de ovnis en Baleares. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. ¿Por qué los avistamientos se ven mucho en el llamado Triángulo del Mediterráneo? ¿Qué hay en ese lugar para que sea lo que sea el fenómeno se manifieste en esta zona? Casi nunca se ha manifestado encima de un pueblo o ciudad. Siempre ha sido en la parte del mar, en la parte montañosa. Incluso ni en los campos que hay en Mallorca, de almendros, oliveras y otra vegetación, prácticamente ahí no se han visto ningún avistamiento que se sepa. Pero en la parte de Ibiza y la Serra de Tramuntana y la parte marina se han visto muchos. Así pues, ¿será cierto que hay una base, como dicen muchos, de ovni submarina? Sea cual sea ese fenómeno, se manifiesta en esa zona. Justamente en la isla de Ibiza. Una isla que te atrapa y que tiene algo especial. Por eso mucha gente hippie, mucha gente, digamos, del movimiento zen, acude a la isla. Y parece que el fenómeno es consciente que en esa isla hay algo especial. ¿Será el llamado Esvedra? ¿Qué será lo que trae este fenómeno? Seguiremos investigando. Seguiremos buscando informaciones de objetos extraños, sobrevolando las Islas Baleares. Y no me quería despedir sin contaros otro avistamiento que ocurrió en
es Puig, de Sant Magdalena, donde hay una base militar. Hace unas décadas, ahí se vieron ovnis. Los militares que estaban en esa zona, no se ha dado más detalles sobre el caso, vieron ovnis. Y hace un par de años, el Ejército del Aire desclasificó documentos OVNI de las Baleares, donde se describe perfectamente 3 o 4 avistamientos hechos por gente corriente, pero 2 de ellos están hechos los informes por militares. Pero no solo Ibiza y Mallorca tienen avistamientos. También ha habido en Menorca y Formentera, las otras islas más pequeñas del archipiélago balear. Fue entre noviembre de 1989 y febrero de 1990. Según las informaciones que trascendieron al respecto, se ha visto unos intensos destellos que se transformaban en un objeto circular, que flotaba a escasa altura del suelo y se movía sobre su eje. Tal fue el interés que incluso se hizo una alerta OVNI en el Monte Toro, que es el punto más alto de Menorca. Se puede decir que esta pequeña oleada ha sido la más relevante que ha habido en esa zona de Menorca. Y ha habido más casos. Casos espectaculares, como el de una pareja de Barcelona que se encontraban en su coche en Cala Tuel, una cala muy pequeñita que está en la costa mallorquina. De repente cuentan que vieron salir del mar un objeto de aspecto circular, del que surgió una especie de ser volador que se le acercó al automóvil. Cuentan que salieron del lugar a toda velocidad mientras estaban perseguidos por el extraño ser o objeto, que en un momento llegó a tocar el techo del coche, dejando visibles una serie de marcas. La pareja pidió auxilio en una parroquia cercana, y el sacerdote les contó que no habían sido los únicos en experimentar algo así. Pero hay más. Como le he dicho, en el Puig Molló, donde hay una base militar, desde 1980 existen grabaciones de presencias no identificadas sobrevolando Mallorca. No son ni aviones, ni son ningún tráfico aéreo conocido. Cuentan los que trabajan ahí, los militares, de forma confidencial, que muchas veces se ve un eco en el radar de algo que no saben qué es. Como he dicho antes, Menorca y Formentera son las islas más pequeñitas. Formentera es la que menos avistamiento la ha tenido. Pero hubo uno, bastante espectacular. Ocurrió en 1979 y fue a bordo de un barco, desde que al parecer la tripulación vio diferentes luces en el mar y una concatenación de ecos en la pantalla del radar de la citada embarcación. Y volviendo al tema del triángulo, en esa zona, ese triángulo se cree que es una de las 12 zonas que tienen un poder, que tienen una concentración electromagnética muy grande. Justo ahí es donde se ven la mayoría de casos. Ha habido buceadores y expediciones que han colocado micros y han logrado captar sonidos extraños y ruidos muy extraños debajo del mar, que no pertenecen a ningún animal conocido, ya que en esa zona hay algunos delfines
tiburones muy pequeñitos, pero no hay ningún animal que pueda hacer esos sonidos. En ese triángulo que hemos ido comentando, también ha habido desapariciones. Se cree que han desaparecido, por lo menos, durante toda la historia que se conozca, 2 embarcaciones. Una era marroquí, que iba desde las costas de Marruecos hacia Baleares, y desapareció. Y en Sóller, que es un pueblecito que está pegado a las montañas, también se han visto muchos ovnis y muchas luces extrañas. En esa zona de Sóller, Pep Clement, un investigador, consiguió una serie de fotografías. Misteriosamente, al cabo de 48 horas, el ejército del aire se las requisó. Fue visitado en su domicilio y, sin más explicación, un capitán, acompañado de un grupo de soldados armados, se llevó los negativos. Esas fotos estaban relacionadas, como he dicho antes, con el caso Manises, con la fotografía que hizo que fuera la primera foto oficial del caso. ¿Por qué le requisaron las fotos? Nunca sabremos la verdad sobre esos casos. Nunca sabremos qué ocurrió. Pero lo que sí es seguro es que la gente que vio esas luces no mentía. Algo vieron. Y sobre todo en el caso Manises, que 2 días después, a la persona que hizo la primera foto del objeto, que después desembocó en el caso más famoso de la ufología española, que le quitaran las fotografías, es un poco extraño. El Triángulo del Silencio se llama. Y en él, seguramente, sigue habiendo avistamientos. Lo único que me extraña, que me hace pensar, es este fenómeno. ¿Cómo es posible que si existe, con toda la cantidad de cámaras de fotos y fotos que hace la gente, se vieran más casos hace un par de décadas que ahora? ¿El fenómeno se adapta? ¿El fenómeno ovni lo creamos nosotros con nuestra mente? Es extraño. Pero en Baleares y en el Triángulo del Silencio han ocurrido y siguen ocurriendo cosas extrañas. Gracias a todos y hasta la próxima. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly